Bueno, buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer especialmente al secretario de Derechos Humanos, al doctor Horacio Pietragala y al doctor Félix Cruz, hoy titular de la Oficina Anticorrupción y ex fiscal titular de la Procuración contra la Violencia Institucional, por acompañarnos en este anuncio. Quiero decir que este acto es una manera para nosotros de conmemorar y brindar una mínima reparación de parte de este Ministerio de Seguridad a Santiago Maldonado, desaparecido y luego hallado muerto en el contexto de los operativos de despeje llevado a cabo por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en la Ruta Nacional 40, paraje Leleque, provincia de Chubut. Quiero recordar que en el mismo momento en que el presidente de la Nación nos encomendó la conducción de este ministerio, nos dio la orden de recuperar la confianza social en materia de seguridad y que ello implicaba despejar todas las dudas que se generaron durante los años anteriores ante actuaciones de las fuerzas federales que derivaron en muertes, sospechas y posibles encubrimientos. Cuando Alberto Fernández nos designó al frente del Ministerio, se propuso recuperar el prestigio de las fuerzas de seguridad. Eso significa defender las instituciones del Estado de los sótanos del Estado. Y esa fue nuestra primera decisión y es nuestra máxima convicción. Defender a las fuerzas de seguridad es eliminar cualquier viso de impunidad hacia su interior. El único modo de lograrlo es llegando a la verdad de los hechos, de modo que sea el Poder Judicial el que resuelva los mismos mediante la justicia y que tanto la verdad como la justicia garanticen una memoria social acerca de qué se hizo, cómo se lo juzgó y cómo será recordado. El jueves pasado, la Gendarmería Nacional concluyó una investigación disciplinaria sobre estos operativos. Hacerlo era una asignatura pendiente, una deuda con los familiares de Santiago Maldonado, con la sociedad, con la misma Gendarmería y finalmente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las organizaciones de derechos humanos que han exigido que se conozcan los hechos, incluso como acto reparatorio con la memoria social. Por eso, siguiendo la orientación de Alberto Fernández, en los primeros días de nuestra gestión ordené al comandante general Andrés Severino, titular de la Fuerza, que llevara a cabo dicha investigación. En aquella instrucción del 22 de enero de este año expresé que este ministerio estaba comprometido con la búsqueda de la verdad en su aspecto disciplinario o administrativo, más allá de la actividad de la justicia, cuya independencia respetamos. Que además buscábamos que la investigación disciplinaria de lo ocurrido arroje elementos que permitan el estudio de este caso también con finalidades formativas y doctrinarias, que destaquen los protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen los errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse no solo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa de la vida, el bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los pueden comprometer disciplinaria y legalmente. Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse. La investigación llevada a cabo bajo la responsabilidad del subjefe de la Fuerza, el comandante general Javier La Palma, fue muy seria y profunda, recabando y desgranando constancias documentales, registros fílmicos y sonoros y muchísimos testimonios de personal que había participado de los operativos y de sus jefes. Son 3 cuerpos que totalizan 600 hojas aproximadamente. Quiero reconocer muy especialmente el compromiso de la Gendarmería para concretar un análisis crítico de los hechos tal como le había sido requerido. Y quiero que quien tenga interés real en los hechos, la historia y el proceso de investigación la lea. Nos mejora como democracia estudiar con seriedad los hechos que nos atraviesan. Y también quiero remarcar la diferencia con la investigación meramente formalista y superficial que había hecho la Fuerza en el año 2017, luego de los operativos. Esa primera investigación a cargo del comandante general Ernesto Robino, quien luego fuera nombrado subdirector nacional de la Fuerza, solo buscó consagrar la impunidad de quienes, gracias a la nueva investigación llevada a cabo por la Gendarmería, resultaron ser los actores con responsabilidad política y operativa en el despeje de ese 1 de agosto en horas del mediodía. En efecto, la actual investigación de la Gendarmería ha podido comprobar que ese operativo de despeje no era ni necesario,
ni prudente, ni razonable, ni urgente, y que, a pesar de ello, solo se explica que fuera llevado a cabo en razón de las órdenes e instrucciones verbales de quien fuera el jefe de gabinete de asesores de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, y por las directivas de la superioridad institucional de la fuerza en aquel entonces. De la reciente investigación llevada a cabo por la Gendarmería surge además que esas instrucciones estaban dirigidas a que se ejerciera la fuerza para dispersar a los manifestantes en función del proyecto de protocolo que Patricia Bullrich había anunciado y hecho público el 17 de febrero del 2016 y que nunca fue aprobado ni consagrado con fuerza normativa alguna. La peculiaridad de ese proyecto de protocolo que nunca fue aprobado radica en que pretendía dar a los manifestantes el tratamiento de delincuentes en flagrancia, habilitando así su persecución y detención. La misma prédica del doctor Pablo Nocetti en la zona del operativo el día anterior, cuando se había reunido con representantes de la Gendarmería y otras fuerzas y autoridades del lugar, indicaban que las fuerzas debían enfrentar a lo que él llamaba resistencia ancestral mapuche, aplicando el procedimiento de flagrancia. Por último, la investigación realizada por la Gendarmería también resalta las negligencias y faltas graves que cometieron los comandantes de la fuerza que estuvieron sucesivamente a cargo del operativo. Los comandantes Valar y Méndez, quienes respectivamente a las 10 y a las 10:30 de la mañana de ese 1 de agosto del 2017 se retiraron del lugar, incurriendo en un abandono inexcusable de sus responsabilidades y las faltas cometidas por el comandante Escola, quien ordenó finalmente el despeje involucrando al poco personal que quedaba en el lugar. Luego de retirarse Valari con los hombres del escuadrón de Esquel, personal que no estaba preparado ni contaba con los elementos necesarios. Todo ello ocurrió además cuando se esperaba que a las pocas horas llegara un destacamento móvil de Gendarmería con personal adecuado y sí entrenado para actuar en manifestaciones públicas. En razón de esas conclusiones, nuestro Ministerio ha formulado hoy una denuncia penal para que se dirima la responsabilidad del ex jefe de gabinete de Patricia Bullrich y las consecuencias de las órdenes por él impartidas, condicionando a la Gendarmería cuando actuaba como órgano auxiliar de la justicia y determinándola a actuar, junto con la superioridad institucional de la fuerza de ese entonces, bajo el procedimiento para casos de flagrancia en contra de lo que exigía el protocolo entonces sí vigente, que era el de los principios para la actuación de las fuerzas en manifestaciones públicas aprobado por la resolución 210 del 2011 de la doctora Nilda Garré. La denuncia también abarca a los comandantes generales Otero y Robino. También es muy importante destacar que los jefes del operativo de despeje serán evaluados oportunamente por las juntas de calificaciones que ponderarán las graves negligencias y errores inexcusables incurridos. No se les ha podido aplicar una sanción disciplinaria porque el tiempo transcurrido desde que la Gendarmería cerró su primera investigación del año 2017 hace que estén prescriptos los plazos para poder sancionarlos válidamente. Es de destacar que la Gendarmería ha decidido incorporar el estudio de este caso en sus planes de estudio y entrenamiento del personal y que el director nacional de la institución, el comandante Severino, ha formulado un protocolo específico de actuación que guiará los futuros operativos de la fuerza en manifestaciones públicas bajo estándares de seguridad democrática y ciudadana, uso racional de la fuerza y protección de los derechos humanos en sintonía con los principios de la resolución 210 del 2011, que son aquellos que estaban vigentes en agosto del 2017 y siguen estándolos ahora. Se trata de acciones de reparación que podemos ofrecer como un homenaje conmemorando a Santiago Maldonado y como una medida reparatoria para sus familiares, la sociedad y la Gendarmería. La Gendarmería no es lo que mostró aquel operativo. Es una fuerza profesionalizada con miles de trabajadores y trabajadoras comprometidas con el esfuerzo de seguridad que encara el Estado Nacional. Hay que reparar los daños y las heridas dejados por las políticas violentas, regresivas y represivas del último gobierno. El nuevo protocolo formulado por el titular de la Gendarmería guiará ese camino cada vez que la fuerza deba actuar ante manifestaciones públicas. Por último, también quiero informar que de las declaraciones tomadas a gendarmes que participaron de los operativos de despeje, surge que, al tomarse conocimiento de la desaparición de Santiago Maldonado,
las entonces autoridades de la fuerza habrían sido sometidas a rondas de interrogatorios en condiciones que podrían asimilarse a premios ilegales. Su finalidad habría sido la de obtener información sobre lo ocurrido con Santiago Maldonado y posiblemente unificar el discurso institucional sobre la versión que esos mismos gendarmes deberían dar, es decir, frente a la investigación judicial y las presentaciones de las organizaciones de derechos humanos en 2017. El trabajo interno de la conducción de la Gendarmería Nacional podría haber procurado una respuesta testimonial unificada y corporativa. De ser ciertos estos hechos que el Ministerio investigará, no solo quedarán comprometidos los funcionarios ministeriales de aquel entonces, responsables de esos delitos, sino que también proyectará sobre la conducción de la Gendarmería de ese momento un nuevo reproche gravísimo al haber consentido y permitido la sujeción de personal de gendarmes a aquellos tratos degradantes. La concatenación de lo expuesto en esta presentación me lleva a reivindicar la incansable lucha que se ha vuelto característica de la sociedad argentina, movilizarse por la memoria, la verdad y la justicia. La orden del presidente, la convicción de esta ministra, el trabajo institucional de las autoridades actuales de la Gendarmería y la vocación democrática de una cultura que no se resigna a las mentiras del poder, muestran que es el Poder Judicial el que deberá dar las respuestas que desde hace 3 años se reclaman ante una muerte institucional que jamás debió ocurrir. Muchas gracias.